Buenas tardes, queridas estudiantes. Así como iniciamos la clase de Ciencias Sociales, vamos a iniciar esta clase de Economía, no sin antes haber leído la guía, haber copiado competencias, contenidos, el separador del segundo periodo para poder empezar con esta primera temática que se titula ¿Cuál es la relación entre el Estado y el libre mercado? Vamos a empezar a ver, como ustedes ya bien saben, el libre mercado es precisamente ese fenómeno que ocurre entre diversos países para exportar e importar productos y tener todo tipo de relaciones comerciales reguladas, algunas de ellas por el Estado, a través de los aranceles o los impuestos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con esta temática. ¿Cuál es la relación entre el Estado y el libre mercado? Es el mismo que está en el título de la primera diapositiva. En algunos casos vamos a decir que se busca que el Estado no intervenga demasiado, ¿no? No sé si hemos tenido esa conversación con ustedes y yo les he dicho que en términos económicos y en algunas teorías y modelos económicos, lo que se dice es que el Estado tenga la menor intervención porque el mercado se controla solo gracias a la teoría de la oferta y la demanda. O sea, los precios del mercado se controlan a partir de la cantidad de cosas que demande la población y de la oferta que se realice. Si hay poca oferta, probablemente los precios se incrementen y si hay demanda, pues aún más. Si hay demanda de eso que está poco y si hay bastante demanda de un producto que existe y que se encuentra, pues posiblemente los precios se mantengan. Entonces, el mercado se regula solo y pues se busca que el Estado no intervenga demasiado en esas transacciones comerciales, mientras que en otros países, aquí vamos a decir que también Colombia, como el nuestro, como el Estado colombiano, ejerce un control mucho mayor como ente regulador. El Estado es el que regula que no vaya a suceder nada que altere legalmente los precios ni el mercado. El sistema entonces de libre mercado estipula que tanto el comercio como la adquisición de bienes funcionan sin la intervención de agentes externos como los estados, ya que se considera que el sistema está en condiciones de autorregularse con la relación existente entre oferta-demanda en la que los productores y los consumidores controlan el funcionamiento del mercado. La economía y el papel del Estado. En la práctica, el libre mercado también se relaciona con el incremento de las diferencias sociales. ¿Por qué? Porque si un país, potencia, tiene aranceles bajos, al igual que un país en vías de desarrollo como el de nosotros, y tiene un tratado de libre comercio, por ejemplo, esto evidentemente va a favorecer mucho más a los países potencia, haciéndolos cada vez más ricos y quizás a países que estén en vías de desarrollo, pues no altere demasiado su economía, pero tampoco va a ser muy favorecedor porque las economías nacionales se van a ver estancadas debido a ofertas más económicas que vienen traídas de otros países, en este caso de países potencia, que tienen la capacidad de vender los productos a precios muy bajos, ¿sí? Si, por ejemplo, países en vías de desarrollo como nosotros vendemos productos demasiado bajos, quizás podamos tener el peligro, si se los vendemos a otros países, de caer en crisis económicas. Por lo tanto, es importante que haya una intervención estatal y dentro de esas funciones de regulación del Estado vamos a encontrar varias que son estas que ustedes ven en la diapositiva. La primera es garantizar la estabilidad monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Impedir que los precios aumenten o desciendan drásticamente de manera que afecte el bolsillo del consumidor. Esto se logra mediante el control del Banco Central sobre las tasas de interés y la cantidad de dinero disponible. Asegurar la libertad de empresa y de trabajo. El sistema jurídico y administrativo debe permitirle a las personas que estén en capacidad de fundar cualquier empresa que lo hagan. Y esto ayuda a la economía y a la riqueza, no solamente familiar o personal, sino nacional. Tratar igualitariamente las inversiones nacionales y extranjeras. A veces sucede que el Estado le da prioridad a las inversiones extranjeras
y le da muy duro a las inversiones nacionales. Entonces, el propósito de esta regulación es garantizar que las condiciones a los capitales nacionales y extranjeros sean las mismas y que la competencia sea justa para todos los actores del mercado, cosa que en teoría, por ejemplo, no vemos, en la práctica. Aumentar las medidas proteccionistas cuando sea necesario. Aunque idealmente el Estado no interviene mayormente en el comercio internacional, cuando hay una crisis o cuando el interés nacional se ve perjudicado por otros países, tiene que incentivar expidiendo leyes que lo que hagan es pues mermar un poco las importaciones o exportaciones y enfocarse en lo nacional, ¿sí? Proteccionistas viene de la palabra protección, entonces lo que se busca es proteger precisamente a la nación. Facilitar la libre competencia. Esta regulación brinda garantías tanto a inversionistas extranjeros como nacionales y el Estado vigila que no se formen monopolios o si hay un monopolio que sea en beneficio del Estado y en beneficio del bien común. Por ejemplo, cuando un gobierno de un país permite que un servicio sea prestado por una sola empresa, por ejemplo, lo que sucede con los servicios públicos que EPM maneja muchas de las regiones del país y así sucesivamente con empresas que terminan convirtiéndose en monopolios, pues se supone que para el bien común. Cubrir los servicios básicos de la población. Esta regulación es básica porque hay sectores, como lo podemos evidenciar en este tiempo de coronavirus, que no tienen acceso a servicios privados y el Estado debe garantizarles, porque es su deber, y ofrecerles un servicio satisfactorio por medio de empresas públicas. Y brindarles, por ejemplo, subsidios a la inversión que incentiven empresas privadas pequeñas a prestar estos servicios. Y cobrar los impuestos, que eso sí creo que el Estado nunca lo va a dejar de hacer, para garantizar la redistribución de la riqueza. La política fiscal, la Biblia del sector público. ¿Qué es la política fiscal? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de política fiscal? Vamos a decir que todas las decisiones que se toman dentro del sector público de un país dependen de una política fiscal. La política fiscal, como bien lo dice la diapositiva, es aquella que se ocupa de gestionar todos los recursos públicos y el presupuesto estatal. Esa es la política fiscal. Cuando hablamos de fiscal, fiscal viene de la palabra fisco, que significa tesoro. Entonces estamos hablando de la política de cómo se van a utilizar esas riquezas que tiene cada uno de los países. Un control efectivo del presupuesto estatal brinda a un país estabilidad económica y le ayuda a ser efectivo en su labor de distribución de la riqueza. Si tenemos buenos administradores, pues vamos a tener un país con una mejor distribución de la riqueza, un país equitativo, un país justo y sin desigualdades. La política fiscal también está relacionada con esto que se llama política financiera. Esta política financiera se encarga de asegurar la estabilidad del valor del dinero por medio del control, por ejemplo, de las tasas de cambio, de las tasas de interés, si sube o si baja, todo lo que tiene que ver en términos financieros. Para manejar esa política fiscal, de eso se encarga la política financiera. Todas estas políticas están controladas por el Banco Central del país. En el caso colombiano, nosotros tenemos el Banco de la República y determina además ciertas fuentes de financiamiento para los programas e instituciones públicas, ¿sí? Por ejemplo, los gastos causados por el sistema de salud, educación, todos los gastos que tenga que tener el Estado, de eso se encarga la política fiscal y financiera. Las fuentes de financiamiento, es decir, desde donde se recoge, digamos, el dinero para poder financiar todo el gasto que se va a hacer del Estado, van a ser, uno, los impuestos, que sabemos que son recursos que recauda el Estado y son aportados por toda la población, ya sea por la compra de bienes, por el uso de automóviles o grandes capitales. Esto se llama impuesto al patrimonio, ¿sí? Estos se supone que son destinados a los servicios que beneficien a todos los ciudadanos. Quien en Colombia se encarga de recoger los impuestos es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia, que se llama DIAN. Pues las siglas son DIAN. Ella está adscrita al Ministerio de Hacienda y goza de ciertas libertades administrativas.
Otra de las fuentes de financiamiento para el gasto público van a ser los fondos de endeudamiento, que quiere decir cuando el Estado presta dinero al sector privado o cuando presta dinero a otros países, ahí es una ganancia al cobrar intereses y al cobrar el mismo beneficio de los intereses que se generen. Y los ingresos por privatizaciones. Esto ocurre cuando el Estado vende algo que es público a una empresa privada y obtiene una ganancia que beneficia al Estado. Esto de los ingresos por privatizaciones ha sido muy criticado porque las privatizaciones han llevado a que se vendan sectores económicos que brindaban un beneficio mucho más económico a las clases sociales más bajas y que al venderlos, por ejemplo, a una empresa privada aumentan el valor del precio. Entonces, este tipo de cosas ha sido criticado además por la corrupción que hay dentro de ello, ¿verdad? Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la venta de las empresas del acueducto de Bogotá y de otras empresas que prestaban servicios públicos y fueron privatizadas. ¿Quién se encarga entonces de esta política fiscal en el país, en Colombia? En nuestro país, quien se encarga de gestionar estos recursos públicos es el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda. Entonces acá tiene que ver mucho con el buen funcionamiento y administración del dinero que nosotros los colombianos damos en los impuestos. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fundado en 1886 bajo el nombre de Secretaría de Hacienda y Tesoro. ¿Ya? De esta manera, pues este ministerio interviene en asuntos económicos y en otros organismos del Estado para coordinar la gestión de recursos públicos. La política fiscal, una herramienta para alcanzar objetivos estatales. Este título pues es evidentemente que se explica solo. Se supone que si tenemos una riqueza nacional, esa riqueza debe ser una herramienta para alcanzar los objetivos estatales. Y si hablamos de objetivos estatales, estamos hablando de objetivos que van a ir en pro del bienestar de la sociedad. Por eso existen varias posibilidades de política fiscal que el Estado ejecuta según el contexto económico del momento, según las metas que tenga el Estado y las posibilidades que existan para el momento de la historia que se vaya a llevar a cabo ese gasto. Por lo general se conocen dos tipos de política fiscal: la política fiscal expansiva y la política fiscal restrictiva o contractiva. Cuando hablamos de la política fiscal expansiva, vamos a decir que se aplica esta política cuando el país está en recesión. ¿Qué significa recesión? La recesión significa la disminución de la actividad económica, ¿ya? Entonces, ¿cuáles pueden ser los síntomas de una recesión, de esa disminución de la actividad económica? El aumento de desempleo, por ejemplo, ante la incapacidad del Estado o de empresas privadas de generar nuevos empleos porque no hay crecimiento económico. O en este caso sería un crecimiento negativo y aumentarían los despidos, la disminución del consumo por parte de la gente porque no tiene dinero, ¿ya? La disminución de la riqueza nacional. Entonces, en este término, cuando hablamos de que el país está en recesión, que está en esta crisis, es necesario hacer una política expansiva, es decir, gastar dinero, como quien dice, gastar la platica, invertirla. Entonces, para impulsar el crecimiento económico, ¿en qué consiste esto? Se incrementa el gasto público del Estado. Cuando entonces el Estado empieza a invertir en puentes, a invertir en parques, a invertir en hospitales, esto incrementa obviamente el trabajo, ya reduce la carga económica de los ciudadanos, ¿sí? Esto es lo que busca, por ejemplo, el Estado con esta política fiscal expansiva que voy a terminarla de explicar en el video que viene.